A ver, Soldados de... Perdón, me llevo con un libro a otro. Hispanos españoles en la Guerra de Secesión Americana es un libro de guerra. Pensar, bueno, como todos los que se venden en esta librería, los libros de guerra es la narrativa histórica más antigua de la humanidad. Antes que se escribiese poesía, literatura, novela, ya se escribían libros de guerra. Podría remontarte a las crónicas de Sennacherib, de los asirios, o la batalla de Kadesh, de los egipcios, ya en aquella época, o el Cantar de Miocid. Ya los libros de guerra es el inicio de la literatura universal. A ver, yo siempre he dicho que hay dos tipos de libros de historia. Hoy en día hay mucho abuso en el aspecto de que sale mucha publicación, pero son libros de historia que yo les llamo refritos de otros libros. Tú te los lees y claro, pues yo no quiero desmerecer a nadie, pero son autores que se han cogido 7 o 8 libros, muchos que se venden aquí, y corta, pega, y pongo un poquito y te sacan un libro de un tema que tampoco es inédito, de un tema que ya has conocido, ¿no? Pues yo qué sé, Tercios de Flandes, ahora hay un tema de las modas, pues un tema de Gálvez, que es personaje de moda, Blas de Lezo, entonces salen 20.000 libros de Blas de Lezo, 20.000 libros de Gálvez, y que realmente no aporta nada nuevo. Ahora la última moda es la leyenda negra, ¿sabes? Empezó la señora Elvira Roca, que hizo un libro magnífico sobre la leyenda negra, desmitificación. Ahora te está saliendo un rosario de libros sobre la leyenda negra, pero en el fondo no están aportando nada, están escribiendo sobre lo que ya sabes. Y luego, claro, hay otro tipo de literatura militar, que es la que yo me dedico, que es, yo no bebo de fuentes de libros, yo voy a archivos históricos, utilizo internet, utilizo otras fuentes, documentos, etcétera, etcétera, y saco libros que son temas totalmente inéditos. Por ejemplo, Los perros de guerra es un tema que nadie ha escrito absolutamente nada sobre esto. El tema de los últimos de América, nadie tampoco ha escrito a partir de, o sea, igual algún artículo, evidentemente, pero no hay un libro de la crónica de la pérdida de América a partir de Ayacucho. Y luego un tema que me puse a fondo, que es hispanos y españoles en la Guerra de Secesión Americana, que es un tema también inédito. Hay algo publicado en Estados Unidos, pero bueno, de referencia en otros libros. En Estados Unidos, evidentemente, el tema de la Guerra de Secesión es un tema estrella para ellos, fundamental en su país. Hay muchísimos libros y algunos que yo he tenido acceso a ellos, lógicamente, pues hay referencias a soldados españoles, y en base a eso y luego otras fuentes de archivos, para que os hagáis una idea, yo he entrado en los archivos, se llama el archivo Roster, que es un archivo del ejército americano en combinación con el Servicio de Parques Nacionales, de batallas famosas, Antietam, Gettysburg, etcétera, que tiene una relación de nombres y apellidos de todos los soldados, desde el primer soldado raso hasta el último general que participaron en la Guerra Civil Americana. Entonces, claro, cuando ves un señor que se llama José García Pérez, pues yanqui no será, ¿no? Ni confederado tampoco. Tener en cuenta que no habían mexicanos. En la zona del sur sí, pero en la zona de Nueva York no habían mexicanos. Eran españoles o cubanos o puertorriqueños. Pero en aquella época, Cuba y Puerto Rico eran España, eran provincias españolas, con lo cual un puertorriqueño, que luego he descubierto muchos, o un cubano eran españoles de pleno derecho. Bueno, como he dicho, este es un terreno virgen en la historiografía militar española. Yo imagino que a partir de este libro pues ya saldrán otros libros sobre esta temática. Y bueno, evidentemente es una laguna en la historia. Básicamente, decir que los soldados españoles o hijos de españoles que lucharon en los ejércitos de la Federación, de la Unión del Norte, eran de origen inmigrante. La migración española en aquella época, mediados del siglo XIX, 1860, o incluso antes 1840, 1830, posteriormente iba a Argentina, iba a México, pero también iba a Estados Unidos, también. No masivamente, como fueron los italianos, por ejemplo, a Estados Unidos, o los alemanes, o los irlandeses, que fueron por millones por el tema de las hambrunas, pero era una inmigración gota a gota, era constante, hasta el punto que en Manhattan, lo que hoy en día es Little Italy, el barrio italiano, que habéis visto todos en las películas del Padrino, de la mafia, eso antes era Little Spain.
era el barrio español de Manhattan. Claro, en Nueva York en aquella época era Manhattan, Brooklyn, el Bronx, todo esto Queens eran campos, ¿no? Ahí estaban los muelles. Y Little Spain era un barrio español ahí. Lo que ocurrió es que, bueno, tenían casas, no voy a decir regionales, pero tenían sacerdotes que daban asistencia espiritual, tenían especie de oficinas que buscaban trabajo a los nuevos españoles recién llegados a Estados Unidos. Y luego esas comunidades eran tremendamente endogámicas, o sea, ellos se casaban entre ellos, entre españoles, o gallegos con asturianos, o tal y cual, o con otras comunidades católicas, por ejemplo con irlandeses. Por poner un ejemplo, Edmond de Valera, fundador de Irlanda, primer presidente de la República. Valera es un apellido gallego, y su padre era gallego y su madre irlandesa. Los españoles se casaban con irlandeses, se casaban con polacos y con italianos. Nunca se casaban con alemanes, por la cuestión luterana, ni tampoco con ingleses que eran protestantes. ¿Y qué ocurre? Que estos inmigrantes españoles que llegaban a Estados Unidos desde Galicia, muchos también de Canarias, de Andalucía, de Asturias, algunos del País Vasco, de Extremadura, etcétera, cuando llegaban ya en plena guerra al puerto de Nueva York, claro, ¿sabes? Chicos que llegaban ahí, chicos jóvenes, muchos de ellos, no tenían trabajo, entonces cuando bajaban del barco se encontraban una mesa como esta con un sargento de la Unión, un oficial, que era una mesa de reclutamiento, año 1861, 62, 63, los draft que llamaban ellos, que es el reclutamiento. Y entonces ahí se les decía que si se integraban en los ejércitos de la Unión, se les daba una paga que no estaba mal para la época. O sea, tú llegas a un país extranjero y ya estás cobrando, no has de buscar trabajo. Y luego había la posibilidad, no era un tema establecido contractualmente, pero se les decía que conseguirían la nacionalidad norteamericana cuando acabase la guerra. Entonces muchos españoles jóvenes se integraron en los ejércitos del norte. Esto el norte. Y el tema del sur, y luego lo hablaremos con más profundidad, eran criollos, eran descendientes de españoles. Pero bueno, eso lo diré más adelante. Vamos a ver. Los ejércitos de la Unión, aquí tenemos un sargento mayor, ¿no es eso? Es un sargento mayor. Ten en cuenta que el 25% de los reclutas y voluntarios de la Unión habían nacido en el extranjero. El 25%. Hay un montón de irlandeses, pero por una barbaridad. Alemanes, suecos, polacos, españoles, italianos. ¿Y qué pasó? Que cuando estalla la guerra en el 1861, claro, rápidamente se moviliza el norte, el aparato militar, como luego también se movilizó evidentemente el sur, y se empiezan a formar regimientos. De Nueva York salieron un montón de regimientos, pero era constante. Cada 2 o 3 días desfilaban por las calles de Nueva York un regimiento nuevo, que en aquella época había un sistema que un señor adinerado reclutaba, pagándose de su bolsillo, reclutaba un regimiento y se autoconvertía directamente en coronel. Que los coroneles de carrera los miraban con malos ojos. Yo estaba en West Point, soy coronel, y este tío, porque ha puesto dinero, está montando un regimiento y es coronel como yo, y no tiene ninguna experiencia militar. Pero esto funcionaba así. Entonces, ¿qué pasó? Que los norteamericanos, ¿qué ocurría? Que estos colectivos no sabían hablar inglés. Los suecos hablaban sueco, los irlandeses sí, pero los suecos hablaban sueco, los alemanes alemán, italianos italiano, ni es que no tenían ni idea, ni una palabra de inglés. Y los españoles lo mismo. Entonces los consideraron tropas exóticas, extranjeras. Y hicieron una cosa que estaba muy de moda en aquella época, que era, en vez de integrarlos en el ejército de la Unión con su uniforme azul, hacían unidades de zuavos. ¿Sabéis lo que son zuavos, no? Son tropas de infantería ligera, vestidos al estilo árabe, de origen francés, de Argelia, pantalones bombachos, muy bonitos, espectaculares. Entonces a estos españoles los ponen en el 5º y el 9º regimiento de zuavos de Nueva York. Que eran concretamente el 5º regimiento de zuavos de Nueva York, exigían una estatura alta y se consideró unidades de élite. Incluso algún general llegó a decir que el 5º de Nueva York era la mejor unidad de combate de la Unión, porque eran tíos que no recuerdo la estatura que pedían, igual pedían 1,70 m, 1,75 m, en aquella época era una persona altísima, vestido con el tarbud, los pantalones bombachos,
la bayoneta eran impresionantes, además como desfilaban, y luego en una batalla estuvieron en un sitio que llamaron la Puerta del Infierno, que estuvieron ellos solos aguantando la cometida de un montón de unidades confederadas que además en poco espacio de tiempo tuvieron una mortandad brutal. Fue la unidad de la Unión que más muertos tuvo en tan poco tiempo. Entonces tenemos los tuavos espectaculares y luego, como había, Garibaldi, no me voy a extender mucho, Garibaldi estaba en plena campaña de la independencia de Italia, entonces el norte le ofrecieron ser directamente coronel, no sé si era coronel o general directamente, le ofrecieron ser general de la Unión. Giuseppe Garibaldi declinó porque él estaba muy enfrascado, muy dedicado a la unificación italiana, pero se hizo una unidad que era la Guardia Garibaldi, que estos eran Bersaglieri, estos vestían al estilo Bersaglieri, con el gorro, las plumas de pavos o de urogallo que les colgaba, camisa roja, como los garibaldianos. Claro, una estampa estéticamente era muy bonita, ¿no? Los tuavos, las guardias de Garibaldi. Entonces, concretamente, ahí la compañía, aparte los españoles congeniaban muy bien con los italianos, por la cuestión idiomática, se entendían entre ellos, y luego, claro, el tema religioso, que en aquella época era fundamental. Entonces, concretamente la compañía del 39º Regimiento de Nueva York, que era la Guardia Garibaldi, era totalmente española, con un oficial español, un tal de la Mesa, que acabó la guerra siendo coronel. Empezó empezó de abajo, pero al ser capitán le entregaron el mando de esta compañía. Hablan todos español, porque también los norteamericanos, al principio su idea, los oficiales de la Unión, estas unidades exóticas, les ponían mandos norteamericanos, pero se dan cuenta que no les entendían. Claro, entonces en combate, que la tropa no te entienda tu idioma, entonces optó por coger tenientes y capitanes locales. Aunque el comandante del capitán era norteamericano, los capitanes y los tenientes solían ser del país de origen de la unidad, ¿no? Y luego una unidad también muy curiosa, muy exótica, fue en California. California fue un estado que al final se decantó a favor de la Unión, pero fue un estado en el cual no hubo guerra, pero había una unidad que era heredera de la caballería española, de cuando California pertenecía a España, que eran los lanceros de California, una unidad antigua, una unidad realista, y emplearon a estos. Rápidamente tuvieron pocos enfrentamientos, pero en California, los mandaron a la zona sur, fueron a combatir a Nuevo México, Arizona, pero claro, rápidamente sustituyeron las lanzas por los Winchester, que eran más propios para ese tipo de guerra. Pues este es un libro de historia y es un libro de aventuras también, porque hay la parte de las unidades militares y luego la parte de la mitad, pues se habla de personajes exóticos y aventuras que les acontecieron. Quiere decir que es un libro que la ventaja que tiene es que puedes empezar por el final, puedes empezar por el medio. A mí, ¿qué me interesa más? Las aventuras, pues voy a temas de aventuras. ¿Qué me interesa más? El tema de composición de unidades, me voy a las primeras páginas. Quiere decir que es un libro que se deja leer por donde quieras empezarlo. Vamos al tema de la Confederación. A ver, la Confederación es el sur de Estados Unidos. A ver, hay que tener en cuenta una cosa importante. En 1848 se firma el Tratado Guadalupe-Hidalgo, en el cual Estados Unidos absorbe más de la mitad del territorio mexicano. Todo lo que es el centro oeste de los Estados Unidos pertenece a México, que antiguamente había pertenecido a España, y se la anexión a Estados Unidos de la noche a la mañana a partir de un tratado. ¿Qué ocurre? Que en 1861, cuando empieza la Guerra de Secesión, habían pasado 13 años de ese tratado. Quiere decir que todos los confederados hispanos, aquí entran ya los mexicanos, todos los hispanos que se integran en los ejércitos de los confederados, hacía 13 años eran mexicanos. Con lo cual, hay un estado, por ejemplo, Texas. Texas es un estado que primero fue español, pero esto en un periodo brevísimo de tiempo. De español pasó a ser mexicano, de mexicano pasó a ser tejano, de tejano pasó a ser confederado, y de confederado pasó a ser unionista de los Estados Unidos. En un periodo, no recuerdo, creo que fueron como 20 años, 5 nacionalidades, ¿no?
Yo soy catalán, aquí casi nos meten por fuerza una nacionalidad nueva, la catalana, pero bueno, pero no 5 nacionalidades en un tiempo así, pues es una cuestión importante, ¿eh? Bueno, hay una cosa que no le he dicho antes sobre mi currículum, no sé si lo sabréis. Yo soy diputado al Congreso por Vox, y bueno, tengo aquí un compañero del Congreso, Pablo Calvo, que está sentado ahí, y bueno, quiere decir que yo siempre he considerado que la actividad política está muy bien, pero también tiene que haber una actividad cultural. Es importante que los que nos dedicamos a la política también nos dediquemos a la cultura. Bueno, entonces tenemos otro tratado, que es el Tratado de Adams-Onís, que es de 1819. El Tratado de Adams-Onís, Onís era el ministro español de Asuntos Exteriores y Terence Adams era el presidente de los Estados Unidos. Ese tratado, cuando se firma, todo lo que es Florida, Luisiana, ojo, Florida coincide hoy en día, bueno, coge toda la parte sur de Estados Unidos, la península, y Luisiana era mucho más grande que el actual estado de Luisiana. Eso pasa de ser español, pasa directamente, se cede a los Estados Unidos. Quiere decir que cuando empieza la guerra de secesión en 1861, habían pasado 42 años de la firma de ese tratado. ¿Qué quiere decir? Que los confederados de origen ya no mexicano, españoles, que combatieron en los ejércitos del sur, que tenían más de 42 años, soldados oficiales, ya habían nacido españoles. Y lo que es evidente es que sus hijos, todos ellos, sus padres y sus abuelos, eran españoles. Por eso yo he encontrado ahí muchísimos apellidos españoles en la Confederación, que además lo curioso de estos es que estaban orgullosos de su hispanidad. Se sentían españoles, ¿eh? Incluso ellos se unen a la Confederación porque la Confederación les da una especie de autonomía. Muchos de ellos eran rancheros, tenían sus ranchos, que les dio la corona española, estas grandes concentraciones de terrenos, estos grandes latifundios tejanos. Habían luchado contra los indios y entonces ellos eran propietarios de estos latifundios, y claro, Washington era una especie de intromisión hacia su tradicional independencia, porque ellos, cuando se firma el tratado de Adams-Onís y a Estados Unidos, la Unión los absorbe, ellos mantienen en cierta forma su independencia, su autonomía, y que es lo que quiere la Confederación, quiere su autonomía, quiere su independencia. Cuando Lincoln y el norte quiere absorberlos, es cuando ellos se sublevan para defender su espíritu independiente. Tener en cuenta que en esta guerra españoles hay en el alfa y en el omega de esta guerra. Por ejemplo, en el alfa, el principio de la guerra de secesión empieza con el bombardeo del fuerte Sumter en la bahía de Charleston. Pues ahí el fuerte Sumter era cuando se produce la secesión de los estados del sur, muchas fortificaciones, muchas unidades militares, se hacen confederadas. Se quita el uniforme azul, se pone el gris. Pero algunas permanecen fieles. Como aquí pasó en el 18 de julio de 36, había unidades que fueron fieles a la República y otras se sublevaron. Pues el fuerte Sumter, que es una isla, un fuerte ya es una isla, un fuerte de granito, en mitad de la bahía de Charleston. Ahí el coronel de esa unidad dijo que ellos permanecían fieles a la Unión y no había empezado la guerra, pero automáticamente el general Pierre Gustave de Beauregard, de origen francés, sitía la isla desde tierra con emplazamientos de artillería preparados para bombardear la isla, que la isla también estaba defendida con muchos cañones, porque era una isla para evitar entrada de barcos en el puerto de Charleston. Y entonces, en ese momento, Pierre Gustave de Beauregard encarga a un tal Ambrosio José González, que era un oficial confederado, que era cubano, con lo cual, si era cubano era español, pero en aquella época Cuba era España. Ojo, no es que fuera colonia, es que era provincia española, con lo cual los cubanos eran españoles. De hecho, en las oficinas de reclutamiento confederado, y en Estados Unidos también, cuando apuntaban el nombre y los apellidos de una persona, muchas veces los he visto yo, me he dado cuenta que los anglofizaban. Por ejemplo, Gustavo Rodríguez era Gustav Rodríguez, con S. Cambiaban el nombre. Nacionalidad, ¿dónde nació usted? En La Habana, español.
y pues me salen a mí muchos españoles. Pues Beauregard le encarga bombardear. Claro, el tema era bombardear el fuerte sin causar muertos, porque la guerra no había empezado. Entonces, si se causaba un muerto, se consideraba que el sur era agresor contra los Estados Unidos y justificaba a Lincoln el reclutamiento y organizar la guerra. Entonces, Ambrosio José González hizo un ataque artillero tan bien montado que cayeron cientos de obuses en la fortaleza y no hubo un solo muerto, ni un solo muerto. Hubieron muertos cuando la conquistaron, cuando se hicieron una fiesta a los confederados, cuando la conquistaron, hicieron las salvas de artillería y se les murió por accidente un par de soldados, que fueron los primeros muertos de la guerra de secesión. Y luego en el Omega, el final de la guerra de secesión, cuando después de la batalla de la campaña de Appomattox, el general Lee se rinde a Grant en el Appomattox Courthouse, o en el juzgado de Appomattox, una especie de casa que había ahí, escoltando al subgeneral Lee estaba el tercero, hombres del segundo y el octavo regimientos de infantería de Florida, que era un regimiento que mayoritariamente, pero habían muchísimos españoles. Lo que ocurre es que estos regimientos fueron tan castigados durante la guerra que, por ejemplo, el segundo regimiento son aproximadamente unos 1.000 hombres, más o menos. El segundo regimiento tenía 32 hombres vivos y el 8 regimiento de infantería de Florida tenía 68 supervivientes, de los antiguos 1.000 o 1.200. Habían sido tremendamente castigados los confederados durante la guerra. Y luego, por ejemplo, al final, cuando acabó la guerra, y de hecho ya había acabado, ya se había rendido Lee en Appomattox, ya los confederados habían entregado todas las armas, hubo una batalla final, la batalla de Palmito Ranch, en el cual los hermanos Benavides, que llevaban el 33 regimiento de caballería de Texas, lucharon contra los unionistas, les ganaron. O sea, la última batalla de la guerra de secesión americana, acabada la guerra, fue una victoria del sur. No me extenderé, pero había un tema curioso porque, voy a explicarlo. Ya estaba declarada la paz, pero había un oficial, un coronel de la Unión que estaba joven, que estaba loco para conseguir el ascenso a general, y eso en paz es complicado, pero en guerra es fácil. Y ordenó un ataque cuando ya se sabía que las hostilidades habían terminado. Y los tejanos se defendieron y así, Benavides ya, todas sus unidades eran mexicanos que con lo que he dicho antes, eran todos de origen español. Derrotan a los soldados de la Unión, a ese pequeño ejército, y al final, según algunos testigos, dijeron que los unionistas, cuando intentan cruzar el Río Grande desde la otra orilla, los franceses de Maximiliano, los que no tenían simpatía por los casacas azules porque apoyaban a la Confederación, tirotearon a soldados de la Unión. El libro, sí hay auténticas aventuras de personajes muy curiosos. Voy así un poco de pasada, como el capitán Adrián Vidal, que por ejemplo, es una especie de... Claro, entonces aquí ves que Hollywood se parece mucho a la realidad. El que viaja por Estados Unidos, te das cuenta que así, por ejemplo, aquí como en las películas de Almodóvar no se parecen en nada a la sociedad española, no tiene nada que ver. En Estados Unidos las películas es un reflejo de la sociedad, en la historia y en la actualidad. A ver, Adrián Vidal era un capitán de caballería, primero se hizo confederado, era rebelde, no se sometía a la disciplina, cambio de chaqueta, se hizo unionista, luego después con la Unión también se quejó de temas racistas. Pensar que, claro, el sur era oficialmente racista, pero es que el norte era oficiosamente racista. O sea, los negros en el norte, de hecho, no, ya luego hablaremos luego de un mallorquín que llevó unidades de negros, los negros no los aceptaron y los hispanos tampoco. Entonces él se quejó de trato racista denigrante hacia su persona, se fue a México, se hizo juarista y luego al final fue fusilado por los franceses del emperador Maximiliano. Tenemos, por ejemplo, a José Guadalupe Gallegos, que fue el primer sheriff de Las Vegas. Ya Las Vegas en aquella época era un poblado de 4 casas, pero había casinos ahí.
y había bandoleros, pendencieros, peleas, bueno, de las películas, tiroteos nocturnos y tal, y cogieron a José Guadalupe Gallegos, bueno, que este hombre al final acabó siendo congresista de los Estados Unidos, ¿no? Pero le ordenaron que, bueno, que le dieron la estrellita de sheriff, se la puso, y que pusiera orden en Las Vegas. Está en el estado de Nevada. Y bueno, se cogió. Hay una cosa, si veis la estrella de un sheriff, pone sheriff, y otros pone sheriff deputy. Deputy suena muy mal en castellano, pero que quiere decir ayudante de sheriff, ¿no? Se cogió 100 ayudantes y limpió la ciudad. Limpió la ciudad de maleantes. Luego tenemos a Manuel Antonio Chávez. Este era otro también de origen español, le llamaban el Leoncito de Atrisco, porque era un tío bajito, era un magnífico tirador. Había sido excomulgado por la iglesia porque una capilla decía él que le quitaba un poco del terreno de su finca y en plena misa, irrumpió la misa, el cura estaba celebrando la misa, subió al altar, sacó el revólver, se lo puso en la sien al sacerdote. Bueno, personajes del oeste americano, ¿entiendes? Y pues por ejemplo, bueno, estaba con la Unión, curiosamente. Él participó en el asalto a un tren confederado, desde un terraplén bajó con sus tropas y ocupó el tren. Y luego hay un episodio de él, por ejemplo, que estuvo persiguiendo una partida de indios, y esto antes de la guerra. Y una noche se encontró con una concentración que no sabía, de unos 10.000 navajos, una concentración religiosa, y él iba con una partida de 15 hombres y se encontró ahí con los 10.000 o 8.000 navajos. Todo lo ponen abajo, está concentrado ahí. El tío se encuentra aquello y claro, empieza un tiroteo, y al final estuvieron luchando toda la noche contra los navajos, y cuando amaneció él estaba disparando y otro le pasaba el arma y iba disparando porque era buen tirador, como he dicho antes. Y al final eran él y dos más los únicos que supervivieron, y cuando amanece se dan cuenta que los navajos ya no están, y les quedan, y él le había guardado 3 balas, una para él y otra para sus 2 compañeros, pero bueno, los navajos se habían ido y pudo salvar la vida. Luego están los hermanos Benavides. Por ejemplo, los hermanos Benavides en Texas son muy famosos, hay colegios públicos que llevan su nombre. Estos también eran de origen español, bueno, especie de, vamos a llamarle caciques, rancheros, grandes ranchos muy considerados en su comunidad. Cuando estalla la guerra, pues claro, en su comunidad cogen a todos los trabajadores del rancho y los enrolan en el ejército confederado y a los amigos del pueblo y tal y cual. Y por ejemplo, pues hubo un episodio en plena guerra. Él tenía una unidad de Rangers. En Texas los Rangers son con una especie de policía fronteriza, y él hizo los Rangers de Texas, que era una unidad 100% hispana. Entonces los Rangers de Texas están enfrascados en plena guerra, y bueno, y se enteran que unos forajidos mexicanos traspasan la frontera y secuestran a un juez de paz de su pueblo, del pueblo de Benavides, que era Laredo, y lo llevan a la zona mexicana. Y el tío, como estos eran salvajes del oeste, pasando de la disciplina militar, se coge una partida con sus hermanos de estos mexicanos, y bueno, traspasan la frontera y se van a buscar a rescatar al sheriff, y encuentran que está en un mezcalero. Un mezcalero es una especie de casa de campo donde se fabrica mezcal, y entonces el tío entra con su caballo a tiro limpio, con los 2 revólveres, con sus hermanos, y mata a todos los mexicanos forajidos que habían ahí, y rescata al juez, que vuelve a territorio americano. Y bueno, sigo continuando la guerra, que es a lo que estaba yo después de este episodio. Luego tenemos a Luis Emilio Fenollosa. A ver, este es un personaje muy curioso. Era un mallorquín que emigró a Estados Unidos. Bueno, era hijo de padres mallorquines, nació en Estados Unidos. Nació, si no recuerdo mal, me parece que en Boston, pero los padres eran españoles. Y Luis Emilio Fenollosa, muy joven, se alistó en el ejército de la Unión en Boston. Él tenía, parece que eran 15 años, falsificó su edad, porque era la edad para entrar en el ejército, creo que eran 16, falsifica la edad y entra en el ejército de la Unión de soldado raso. Y bueno, y como tenía cualidades militares muy buenas, al final acaba siendo teniente. No, perdón, capitán. Entonces no sé si habéis visto una película que se llama Tiempos de Gloria, igual vosotros sí. Bueno, el asalto al Fuerte Wagner. En el Fuerte Wagner había españoles de unos regimientos de Florida. Y Luis Emilio Fenollosa, como estaba en una unidad de Boston, creo recordar, hablo así un poco de memoria, porque el libro ya
no lo he escrito. Estos sí que los tengo muy, muy en la cabeza, pero este lo tengo más olvidado, porque lo escribí hace un par de años. Entonces, Luis Emilio Fenollosa, para ascender más rápidamente, se presenta voluntario en una unidad de negros. Los unionistas que os he dicho antes eran reacios a contratar negros, consideraban que los negros no tenían capacidad combativa, que eran para limpiar el suelo y para tema de zapadores y para asistencias y tal, bien, pero para el combate no se fiaban de ellos y no los querían. Entonces, claro, los abolicionistas presionaron mucho a Lincoln, y el Lincoln al final pues hizo algunas unidades de negros, unidades de combate. Pero cuando las hace, que esto se ve en la película, les vuelven a otorgar trabajos de mantenimiento, limpieza de carreteras, zapadores, etcétera. Entonces, en el regimiento había un coronel Shaw, que era un abolicionista, hijo de un abolicionista famoso, que es el sistema que os he comentado antes, que lo hicieron coronel así por la buena. O sea, no pagó nada. Montaron un regimiento de negros. Ningún oficial de la Unión quería dirigir a los negros, lo consideraba indigno, era una vergüenza para él, y el Shaw se presentó voluntario, y también se presentó voluntario Luis Emilio Fenollosa. Entonces viene el asalto al Fuerte Wagner. Fuerte Wagner está también en la zona de Charleston, es una zona arenosa, que ahí es un brazo de mar, que a la derecha aquí es Océano Atlántico, el brazo de mar que era muy estrecho, que había una compañía en formación de combate, y aquí son tierras pantanosas y laguna. Entonces Carlos Fuentes estaba delante, era un fuerte, ya no existe hoy en día, de sacos terrero, troncos de madera, había artillería confederada, muchos confederados ahí resistiendo, confederados eran tíos muy duros, y tienen que reunir el oficial, que esto se ve en la película, el máximo oficial, el general le dice que tiene que haber un ataque al Fuerte Wagner, pero claro, como la playa es tan estrecha, van a formar los regimientos, primero uno, luego otro, y así eran 9 o 10 regimientos, uno tras de otro. Ya se calculó, y lo dijo, en la película se ve, que el primer regimiento, la mortandad sería del 80% así. Entonces pidió voluntario, y Shaw dice: yo, con mis negros. Bueno, ellos, pero bueno, si matan a negros, que maten a negros. Mejor que maten a negros, mentalidad de la Unión Norteamericana, que no que maten a blancos, que vean los negros. Entonces, bueno, al final los negros son masacrados. La película muere, bueno, el Washington, el Morgan Freeman, sí. Todos mueren, y bueno, al final conquistan. A partir de esta, bueno, no toman el fuerte, no, los masacran, pero ahí se ve que por lo que los negros son valientes, y a partir de ese momento los negros ya entran en combate. O sea, se fue el acicate, fue el motivo de la curva de inflexión que convenció al alto mando norteamericano de que los negros podían combatir. Entonces, ¿qué pasa? Que mueren casi todos los capitanes de compañías, y le quedan 2 capitanes vivos, y cogen a Luis Emilio Fenollosa y lo hacen jefe provisional, porque era capitán, claro, no podía mandar un regimiento, lo hacen jefe provisional, que esto en la película no sale, porque Washington ya se encarga de que ningún hispano sea muy relevante en estos hechos históricos. Luis Emilio Fenollosa llega a ser jefe de este regimiento de infantería. Un personaje curioso es Loretta Velázquez, pariente, según ella, del pintor Velázquez, pariente lejano. Esta era de Florida, y bueno, esta mujer es un tema de mujer soldado. Era una fanática confederada. Cuando estalla la guerra y está casada con su marido, y le dice: lo siento mucho, cariño, pues yo me voy a la guerra. Cuando suele ser al revés. Suele ser al revés, que es el marido, que es la guerra. Ella se va a la guerra. El marido también se va a la guerra. Entonces ya cada uno hizo su camino por su cuenta. Ella fue a un sastre, se hizo confeccionar un uniforme que le disimulaba los pechos, se cortó el pelo, aprendió a escupir, que era muy importante en aquella época. Los hombres tenían que saber escupir en las escupiteras, a acertar, un lenguaje rudo. Y bueno, ella estuvo en varias batallas. Lo que ocurrió es que, claro, cada batalla que participaba era tan lanzada y tan valiente que la harían siempre. La primera vez, claro, ya no se podía dejar reconocer por un médico, porque vería su condición femenina. La primera vez ella se aguantó, no dijo estar herida, se curó ya sola las heridas, pero la segunda vez ya el médico, claro, la vi la chaqueta, una mujer. Entonces se fue de ahí, heredó de su padre de Cuba, y hizo lo que os he dicho antes, con el dinero que heredó de su padre, con la fortuna,
se la gastó para reclutar un regimiento. Y ella era la jefa. Entonces busca voluntarios para el regimiento y aparece su marido. Aparece su marido, hombre, ¿qué haces tú por aquí? Qué curioso, ¿no? El marido no le encajó bien que su mujer fuera la jefa del regimiento. Y al final acabaron separándose. Luego está, bueno, Federico y Adolfo Fernández Cavadas, voy pasando así rápido, que este era un coronel, Federico Fernández Cavada, un coronel del ejército de la Unión. Este era muy famoso porque antes de ser coronel era un buen dibujante, y como en aquella época la fotografía no funcionaba muy bien, en globos aerostáticos para ver las posiciones de la artillería, trincheras, empezaban a ver trincheras, disposición del enemigo. Él subía en el globo y entonces hacía dibujos de la disposición del enemigo. Lo cogieron prisionero y cuando estuvo cautivo los confederados tenían campos de la Unión, tenían campos de concentración para los soldados. Pero para los oficiales tenían edificios, por lo menos no estaban al raso, eran oficiales. Y ahora veían que eran caballeros y estas cosas se respetaban. Pero en el centro había un almacén de algodón que llamaban la prisión de Libby, convertido en prisión. El trato era muy malo, denigrante hacia los oficiales, penurias, la comida era mala, maltrato, tal. Y él escribió unos dibujos sobre el cautiverio que sufrió y luego lo publicó en un libro, y un libro que hoy en día en Estados Unidos es bastante famoso. Luego pasó con muchos confederados. Cuando vino la guerra hispanoamericana, en el 98, la guerra de los 10 años. De la guerra de los 10 años, como fue prácticamente después empezó a recordar del 68 al 78, habían pasado 2 años de la guerra de secesión americana, pues muchos confederados se pasaron al bando independentista cubano. Ten en cuenta que a los cubanos, aunque el centro cubano estaba en Nueva York de reclutamiento y su especie de república así ficticia, los puertos de Nueva Orleans, de Mobile, los puertos de Florida, los que tenían contactos con Cuba, y muchos confederados se fueron a hacer la guerra contra España, y este fue precisamente uno de ellos. A ver, yo lo tengo que poner porque este también era de origen español, con lo cual al final acabó fusilado en Cuba. Por ejemplo, ya acabando ya, Vicente Benet era un general que era muy querido en la Academia de West Point. Estuvo general en la guerra, estuvo muy activo durante la guerra, pero luego fue, hasta que se retiró, profesor de West Point como general. Él era menorquín también, y entonces él era Vicente Benet, acentuada la E. Claro, los americanos tenían la tendencia de decirle Bennett, pero él ponía la E para que se viese que su apellido no era Benet, era Benet. Era mallorquín o menorquín, creo recordar. Y bueno, estuvo ahí hasta que se jubiló, hasta que murió, pero era muy querido por todos los cadetes en la Academia de West Point. También habló de pasada no tanto, por el tema lo estudio a fondo, Narciso Monturiol, cuando presentó su submarino en el puerto de Barcelona. Fue un éxito la demostración. La Armada Española vio las capacidades operativas de esa nueva arma, que además ya tenía diseñado un torpedo y para destruir barcos, pero ¿qué pasa? Que España no estaba en guerra, con lo cual el invento de Monturiol, pues bueno, lo tuvieron como aceptado, pero claro, él no pudo vender la patente, no pudo fabricar en serie su submarino, porque España no tenía interés. Entonces él hizo contactos con un tema que he descubierto yo, con la Confederación. Claro, la Confederación tenía un problema, que era la operación Anaconda, que la Unión hizo un bloqueo de todos los puertos del sur con sus barcos. La Unión tenía flota, la Confederación apenas tenía flota, y bloqueó los puertos del sur. Entonces, claro, como era la armada de la Confederación más débil, mucho más débil que la armada del norte, pues claro, para romper el bloqueo la única forma era con los blockade runners, que eran los barcos muy rápidos, goletas muy rápidos que rompían los bloqueos, que esto es un tema curioso, también he descubierto en el libro, que venían de Cuba la mayoría, y muchos eran capitanes ya directamente españoles, que hacían contrabando, que vendían medicamentos, correo, que era muy importante en la época, alimentos, ropa, desde Cuba, suministrar los puertos de la Confederación. Y claro, Monturiol, pues bueno, se puso en contacto con
con un allegado a Jefferson Davis, que era el presidente confederado, para ofrecerle el invento español. Lo que pasa es que los confederados ya estaban trabajando en un submarino que al final Hummel, creo que sí, el submarino Hummel, un tal Hummel, ingeniero naval, que lo pusieron en práctica, con lo cual el invento español, y claro, Monturiol supongo que pidió dinero a cambio, evidentemente, no lo iba a hacer gratis. Pues ellos tenían un oficial ingeniero militar confederado que estaba trabajando en este submarino, que de hecho funcionó después de algunos fracasos del submarino. Se hundió alguna que otra vez cuando el mismo inventor en un naufragio perdió la vida, pero al final fue el primer submarino que pudo destruir un barco. Tenía en la proa aparejada un mástil muy largo, y al final del mástil eran dos sistemas. Uno era un explosivo que cuando tocaba el casco del barco explotaba, y otros tenían simplemente una cuerda que los del submarino, cuando veían que chocaba el mástil, ¡pum!, disparaban. Hundió el barco americano, para que también se hundió el submarino, claro. Pero la explosión fue tan grande que se hundieron los dos. El general Prim hizo un viaje después de su campaña precisamente en San Juan de Ulúa. Del libro que hablaba antes, ocupó con los ingleses, con los franceses y una partida del ejército español que venía de Cuba, ocuparon San Juan de Ulúa y Veracruz durante un tiempo para pedir una deuda de México, no pagaba nada, deuda exterior, y se ocupó un ejército hispano franco-británico, ocupó Veracruz, y era para pedir que se pagase la deuda. Bueno, y como México no la pagaba, lo cobraban con derechos de la aduana de Veracruz. Pues esto es otra historia. Lo que pasa es que al final Prim, que era muy listo, como vio que los franceses tenían otras intenciones, que era colocar allá a Maximiliano como emperador de México, Prim se fue de ahí. Entonces, tuvo problemas políticos, porque en vez de venir directamente a España, sin pedir permiso, se fue a Washington a entrevistarse con Lincoln. Y en el diario de sesiones de la Casa Blanca, de las visitas, está incluida la visita de Prim, que fue con un tal Milán del Bosque, era un oficial del ejército, llevaba un periodista, llevaba un equipo, y estuvieron con Lincoln, y Lincoln luego les enseñó después de la Casa Blanca le dijo que si quería ver el ejército de la Unión. Claro, la Unión está en la guerra. Aquí la cosa iba con segundas, porque la Unión sabía perfectamente que cuando solucionase el tema de la guerra, su objetivo era Cuba. Y tenía un ejército perfectamente, claro, tenían millones de hombres armados en aquella época. Le enseñó a Prim el ejército del Potomac. Estaba el general McClellan, el ejército del Potomac. Claro, Prim ve aquello y escribe, dice: este ejército, el de la Unión, es invencible en este escenario bélico. Ni los prusianos, ni los franceses. Aquí no hay quien pueda con estos. En este escenario bélico. Y claro que la cosa estaba orquestada, claro, ya te imagino, Magdalena tenía órdenes de impresión a este general español, que sepa la fuerza que tenemos cuando nos apetezca anexionarnos Cuba, como luego así fue. Y en la visita de Prim, yo mirando los archivos descubro que un oficial español nacido en España, se entera que hay un general español, un tal Prim, visitando aquello, y va a su encuentro y dice: mi general, a sus órdenes, soy fulanito tal. No he encontrado el nombre. He podido deducir, porque en la historiografía, cuando no tienes datos, puedes hacer un poquito de presunciones. He podido deducir a la unidad militar a la que pertenecía este oficial, y le dice: mire, mi general, es usted mi general, yo me cuadro ante usted, pero claro, yo he venido a vivir a Estados Unidos, este es mi nuevo país y este es mi nuevo ejército. Y primero le saludó y acabó la visita. Por ejemplo, muchos de estos hispanos luego hicieron carrera política cuando acabó la guerra. Por ejemplo, un tal Perea estuvo en el Teatro Ford de donde mataron a Lincoln, no me acuerdo, vosotros lo sabréis, era en el Teatro Ford, está en Washington. Cuando matan a Lincoln, pues hay un español ahí que fue de los que atendió al presidente herido de muerte. Volviendo otra vez al sur, y no sé si voy bien de tiempo, mal de tiempo, regular. Bueno,
Pues perfecto. En el Álamo, por ejemplo, Juan Seguín era canario, porque hay una cosa que no he comentado. En el sur habían dos minorías españolas hispanas, que eran los minorcans y los isleños. Los minorcans eran menorquines que estaban en Florida, que luego formaron unidades del ejército de Florida. Pensar que de todos los estados de la Confederación, por proporción de población, no por número, pero por proporción de población, los que más soldados entregaron a la Confederación fueron los de Florida, curiosamente. Y los minorcans, ¿qué ocurre? Cuando Florida pasa a dominio, después de la guerra, creo que fue de los 7 años, pasa a dominio inglés, y luego España la recuperó, pero hubo una época que fue inglesa. Entonces los ingleses, cuando ocupan Florida, para consolidar ese territorio no hay nada mejor que traer población local. Entonces intentan traer campesinos británicos, pero claro, Florida, la zona de los pantanos, ese clima, se dieron cuenta que los británicos ahí no se adaptaban. Tampoco conocían el cultivo del tabaco ni de la caña de azúcar. Los tíos que no se adaptan al terreno y que no conocen ese tipo de cultivo, es mal asunto. Entonces decidió irse al Peloponeso, a Grecia, con unos barcos, un tal doctor Tumban, a traer griegos para poblar Florida. Los griegos no encontró la gente que pensaba que podía encontrar, y de vuelta hace una escala en Menorca, y en Menorca personas notables de Menorca dicen, pues sí, aquí hay gente que estaría dispuesta a irse a vivir a Florida. Entonces lleva un barco lleno de gente, no fueron más barcos, y los lleva a Florida. Y estos son los famosos minorcans, que incluso hoy en día existen como minoría en Florida. O sea, un festival folclórico, etcétera, etcétera. Y los minorcans, por ejemplo, cuando estuvieron ahí, cuando empieza la guerra, crean una unidad que se llama los Blues de San Marcos, que llevan un uniforme azul, lo que hemos comentado antes. Una unidad confederada lleva un uniforme azul. ¿Por qué era azul? Porque era el color de los colores de los ejércitos realistas españoles, el azul. Y entonces esta unidad va de azul, y luego esta unidad tiene una peculiaridad, que tiene negros consigo, porque en Carolina antiguamente los negros esclavos, si se escapaban de la esclavitud de Carolina, que era en la época que Carolina era un estado independiente de la Unión, se pasaron a la zona española, Florida. En Florida, si esos negros se bautizaban, eran intocables ya. Las autoridades españolas no permitían que de hecho los ingleses mandaron partidas, y algunos gerifaltes de Carolina mandaron partidas al sur para recuperar a sus esclavos. Incluso hay nacido, es un tema que se ha escrito algo, se hizo un fuerte en la zona de la frontera para evitar que los del norte de Carolina y de Virginia viniesen a buscar sus esclavos, y se hizo una unidad militar del ejército español de negros. ¿Y qué ocurre? Que cuando empieza la guerra de secesión, esos negros que ya eran los descendientes de aquellos que son cristianos católicos, pues claro, los Blues de San Marcos los integran con normalidad. O sea, la única unidad confederada que tenía negros era esta unidad, porque eran españoles. Esto por un lado los minorcans. Y luego por otro lado están los isleños, que los isleños eran canarios, que había una cosa que era el tributo de sangre, lo diré muy de pasada, que de hecho con Carlos III estaba prohibido que los canarios emigrasen a ningún lado, ni a Estados Unidos ni a ningún lado, para no despoblar las Indias. Pero luego más tarde se cambió la política, y una cosa, el tributo de sangre, que cada barco que venía de América, que descargaba en Canarias o cargaba, por cada X toneladas tenía derecho a llevar una familia al Nuevo Mundo. Y entonces estos fueron mucho a la zona establecieron los isleños, le llaman isleños, en dos zonas, en Luisiana, Nueva Orleans, Baton Rouge, y en la zona de Texas, de El Álamo. Hoy en día la comunidad, es muy importante la comunidad isleña de Luisiana, porque hoy en día lo puedes ver, se visten de canarios, tienen el lenguaje todavía isleño, algunos, sobre todo los mayores, lo conservan, que es una mezcla de español con acento canario, mucha influencia francesa del criol francés y algo de americano, pero ellos tienen una lengua propia.
hacen festivales folclóricos y se consideran, otra vez por la televisión, un reportaje de estas comunidades que hoy en día son especialistas en cazar patos en los pantanos de Florida. Y luego el otro grupo, que no está conectado con ellos, que está en la zona del Álamo. San Antonio de Béjar, la ciudad de San Antonio que hoy día es una ciudad muy importante. Y aquí cuando ahora me voy para atrás, cuando el famoso El Álamo, Juan Seguín, que era un isleño, resiste, al Álamo se lleva con él, creo que eran 68 isleños. O sea, en el Álamo, por ejemplo, que esto en las películas no te lo dicen, pues había ahí 68 isleños. Que estos ya se consideraban españoles, habían nacido ahí, pero de origen español todos. Sus padres eran canarios, sus abuelos. Y Juan Seguín, al final, Crockett y el otro, no me acuerdo, Houston el que está afuera, el otro, Travis, el jefe. Travis le dice, sal a buscar ayuda. Entonces Juan Seguín, porque los demás eran anglosajones, claro, Juan Seguín conocía a los isleños que vivían en las zonas del Álamo y San Antonio de Béjar. Entonces el único que tenía capacidad para reclutar tropas y refuerzos era Juan Seguín, porque Houston estaba lejos con su ejército, no llegaba. Entonces Juan Seguín sale del Álamo, que este es el famoso en la película de John Ford, que es el último del Álamo. Pues el último del Álamo no era John Ford, era Juan Seguín. Entonces Juan Seguín sale, consigue tropas y cuando vuelve al Álamo a rescatarlos ha visto que el Álamo ya ha caído. Y y acabando ya, lo que he descubierto en el libro, claro, yo he hecho una especie de mapa estratégico siguiendo todos los regimientos de españoles y de hispanos, las zonas donde estaban, las batallas que participaron y los hispano-españoles, los ejércitos del norte, las batallas que participaron. He establecido 11 escenarios en la cual unos lucharon contra otros. Además, lo he comprobado porque viendo la disposición de la batalla, por ejemplo, Segunda batalla de Bull Run, el 30 de agosto del 62, el 5º regimiento de Nueva York, de Zuavos, que os hablaba antes, luchó contra el 2º de Florida. Además lo he comprobado porque si en la batalla el 5º de Nueva York está aquí y el 2º de Florida está aquí, están en mandos diferentes, pero no se enfrentan. Pero es que, claro, yo he comprobado que estaban uno frente al otro. Por ejemplo, en Gettysburg, del 1 al 3 de julio del 63, la compañía del 39 de Nueva York, la Guardia Garibaldi, que os hablaba antes de los garibaldianos, del coronel Mesa, lucharon contra el 5º regimiento de infantería de Alabama, que había algunos españoles allá. Entonces he comprobado que en 11 escenarios españoles luchan entre ellos, que esto es muy significativo, pero porque con la excepción, se dice, no sé si ocurrió, la División Azul en Leningrado, algún enfrentamiento con algún republicano español que estuviera en Leningrado, que es posible, pero es una cosa muy anecdótica. Pero es que aquí eran unidades enteras. Entonces he descubierto, pues sí, que esto no ha pasado nunca en la historia de España, que españoles cruzaron armas en un país extranjero. Y pues prácticamente ya doy por concluida la intervención. Si queréis alguna pregunta, como es de rigor en estos casos, pues yo estoy a vuestra disposición. Claro, es que Farragut habla mucho también, porque te he dicho antes, a mí me gusta hablar de los temas no estudiados. Ya. Yo hacer un libro de Farragut, pues ¿qué que te diga? Te compras cualquier revista, arriba habrán 7 o 8 libros. Sí. ¿Me entiendes? Pero hay, por ejemplo, hay 5 congresistas, 2 senadores. Me he leído todas las actas de la independencia de los estados confederados. Pues el tema fue que cada estado, en un acta de separación de la Unión, en esa acta me he mirado acta por acta y he visto los nombres españoles, y hay un montón, están ahí en el libro, ¿me entienden? Por ejemplo. Y luego en el norte, pues muchos fueron políticos, consejeros directos de Washington, de Lincoln, que te he dicho que estaba en el Teatro Ford cuando le disparan. Hay personajes muy relevantes. Había un judío sefardí, Benjamín, es que no me acuerdo, como lo escribí hace 2 años, no sé qué Benjamín, que fue secretario de guerra de la Confederación. Era judío sefardita, español. Hombre, la verdad, una cosa se ha dicho: nacidos en España,
hay pocos. De origen español hay muchísimos. Y así te coges, lo que he dicho antes del tratado de Adams-Onís y tal, los que eran de padres o nietos españoles, son legión. Yo he calculado, en el sur, unos hispanos, unos 10.000. Y directamente ya de familia española, unos 2.500, que no está mal, ¿eh? Y en el norte, ya españoles, o nacidos allá de familia española, como Fenollosa, o emigrantes, unos 800. A ver, si digo la verdad, no lo he estudiado, pero es que España, a ver, España ya siglo XIX, siglo XX ha estado mucho en la moda de la neutralidad. Primera, Segunda Guerra Mundial, España era neutral y no tomó cartas en el asunto. Prim, que era muy listo, Prim cuando acabó lo de Veracruz, se podía haber ido a Richmond, que estaba Jefferson Davis. No, él se fue a Washington. Él sabía que ahí la potencia era el norte. Él lo presentía. Y luego, es lo que te comenté antes, oficialmente no, pero Cuba se plegó totalmente a nivel de iniciativa privada a favor de la Confederación. Capitanes de barcos, armadores de barcos. O sea, tú ves barcos con Nuestra Señora del Rosario, pues haciendo de blocker runner, de burlador de bloqueo de la Confederación. ¿Entiendes? Hubo muchísimo apoyo a nivel cubano. Muchos sí, otros no. Muchos sí. Está en la relación de nombres. Muchos sí. Nombres y apellidos. Quiero decirte. ¿Dentro de una unidad? Sí, está puesto, está catalogado ahí. No para pronunciarlo. Sí. Hago mis jornadas de figuras. Lo he dicho antes, un señor de Nueva York se llama, lo he dicho antes, José García Pérez, contando que en Nueva York no había mexicanos, pues los mexicanos a Nueva York no iban al sur, los que iban, es que tampoco, en aquella época no se emigraba, la gente se quedaba en su tierra. Los del sur es que habían sido mexicanos, pero en Nueva York un José Pérez Rodríguez tal, eso es español 100%, como luego ves otros con apellidos italianos, ¿no? Por ejemplo, la película esta de los draft de Nueva York, que es el reclutamiento, hubo una sublevación en Nueva York contra el reclutamiento forzoso. ¿Cómo se llama el tío este? ¿Cómo se llama? Guns of New York, exacto. Pues, por ejemplo, ese movimiento fue un movimiento racista que consideraban, sobre todo los irlandeses, que trabajaban todos en el puerto con españoles y con italianos, porque el trabajo típico en Nueva York era descargador en el muelle. Era lo primero que se te ocurría, que se te ofrecía. Los irlandeses y los trabajadores y los sindicatos del puerto consideraban que los negros liberados en la guerra vendrían en masa a Nueva York a quitarles su trabajo. Entonces hubo, al principio de la guerra, los primeros años, son victorias de la Confederación, una concatenas una detrás de otra, y empiezan a llegar cadáveres a Nueva York de esos regimientos que desfilaban por la Quinta Avenida, de todos preciosos tal y cual. Al cabo de un tiempo llegan los cadáveres. Y claro, la gente no quería la guerra. Además había un tema que había el reclutamiento, que se hizo una ley que si tú pagabas, pues te podías librar del servicio militar. Entonces, claro, las clases populares vieron que era un privilegio de los ricos y como no quieren la guerra a morir, se sublevan, un tema organizado por los irlandeses que en la película sirve un poco, y lo que empiezan a hacer es colgar negros. Mataron, no recuerdo, pero miles de negros en Nueva York. Además los colgaban de las farolas. 1, 2, pam, pam, pam. Luego el ejército, tuvieron que mandar al ejército con artillería para reprimirlo, y en esa sublevación fue cosa de irlandeses y de italianos, sobre todo irlandeses. Los españoles ahí no participaron. ¿Por qué? Porque los españoles nunca hemos sido racistas. Nunca. Ni en aquella época tampoco. Y no. Que también eran trabajadores de los muelles, los españoles, que se podían haber visto agraviados como los irlandeses, pero los españoles no participaron.